ustedes, buenas tardes. Ya estamos en miércoles 27 de enero. Los judíos están siendo blancos del terrorismo, así lo dice Netanyahu. ¿Dónde está Europa?, se pregunta. ¿Dónde está el resto de la civilización cuando un Estado como Irán o los movimientos como Daesh, el Estado Islámico y Hamas declaran abiertamente su objetivo de cometer otro holocausto? ¿Dónde están?, pregunta Benjamín Netanyahu. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, arremetió hoy miércoles contra Europa por su indiferencia ante el terrorismo de Irán, Hamas, el Estado Islámico, en el marco del Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto. En un mensaje por el Día Mundial para rendir tributo a los millones de víctimas del Holocausto nazi, Netanyahu afirmó este día que los europeos no están haciendo lo suficiente para combatir el antisemitismo, el odio más antiguo y más perdurable que no ha muerto. Lamentablemente en Europa y en otros lugares, los judíos están siendo de nuevo destino del terrorismo, una vez más, solo por ser judíos, dijo el jefe del gobierno israelí en su mensaje por el día en memoria de las víctimas de ese holocausto que se recuerda hoy miércoles en todo el mundo. El 2005, la Organización de las Naciones Unidas fijó precisamente el 27 de enero como el Día Internacional de la Conmemoración de las Víctimas del Holocausto, en recuerdo del 27 de enero de 1945, cuando tropas del Ejército Rojo ingresaron al campo de exterminio de Auschwitz. Netanyahu dijo que en la actualidad el antisemitismo no solo está dirigido contra judíos de manera individual, sino el odio también ha dirigido de manera colectiva e incluso contra el Estado judío de Israel sin que el mundo haga nada. El primer ministro aseguró que Irán, el grupo extremista Estado Islámico que opera en Siria y en Irak, y el movimiento de resistencia islámica Hamas están llamando a otro holocausto para destruir a los judíos, según el reporte, la edición electrónica del Jerusalem Post. Netanyahu consideró que la comunidad internacional, pero principalmente europea, tiene que levantarse en contra de ese llamado para destruir a los judíos. No por nosotros, sino por ellos mismos, dijo Netanyahu. En todo el mundo, las comunidades judías están viviendo cada vez más en el miedo. Vemos cómo el antisemitismo va dirigido contra los judíos. Hoy en día se dirigen a Israel con los mismos insultos, con las mismas calumnias que desde tiempo inmemorial se dirigieron contra el pueblo judío. No solo es el más escandaloso del antisemitismo, sino ahora ese camino ha sido encontrado en las doctrinas de los movimientos islámicos extremistas, pero incluso respetados líderes de opinión occidentales vuelcan todo su odio por el pueblo judío y el Estado judío. Netanyahu agregó que la obsesión por los judíos y la fijación en el Estado judío desafía cualquier explicación racional, tras recordar las críticas que muchos países y organismos internacionales e incluso Naciones Unidas han hecho contra las políticas israelíes, mientras que los militantes islámicos están arrasando brutalmente a poblaciones enteras en toda la región. Violan, esclavizan a las mujeres, asesinan a los cristianos. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas condena a Israel más que a Corea del Norte, más que a Irán, más que a Siria juntos. Bien, y en México
En México hay otra cosa. Mujeres chiapanecas, como ustedes lo verán en el video, bordan el atuendo para el Papa Francisco. Sí, son 5 mujeres tzetzal del municipio de Chilón, allá en Chiapas, bordan los atuendos que usará el Papa Francisco en su visita programada para en aquel lugar el 15 de febrero, aunque usted sabe que el Papa Francisco llegará a México precisamente el día 12 de febrero. Estará el día 15 en San Cristóbal de las Casas. Además, estas mujeres que ve usted la laboriosidad con que tejen los atuendos que utilizará el Papa Francisco, se integran ellas en una cooperativa allá en Tluchiyex, Nichimetic. Ahí preparan más de otras 200 prendas que también serán bordadas y que esperan el poder venderlas precisamente en el día del evento. Así es como las indígenas ahora sí existen para tejer, existen para que la cultura mexicana tenga una mirada hacia el pasado, pero no existen para resolver sus problemas de carácter social, económico y educativo. Bien, ya estamos en Noticias Sin Límite. Les saludo a nombre de mis compañeros Jorge Blanco Barraza, de Edgar Arellano Blanco y de Hugo Burciaga. Ellos, los hacedores de Noticias Sin Límite. Después de estas 2 notas, abordaremos en un rato más el tema Arranca en el Ecuador la cumbre de la CELAC. Tendremos también lo que hoy ha sucedido en Durango, contando con imagen y voz de los que hacen la historia en nuestra entidad, gracias a cámara y micrófono de Contacto Hoy. Tendremos también los sucesos de este día, contando con la colaboración de la redacción de Contacto Hoy, el periódico del milenio, pero también la página web más visitada por todos ustedes, y por ello damos las gracias. Les recuerdo www.contactohoy.com.mx. Estaremos también en contacto deportivo con mi compañero Osiel Saucedo. Vamos al tema de hoy. Arranca en Ecuador la cumbre de la CELAC. Rafael Correa, presidente de Ecuador, dijo que la CELAC debe reemplazar a la Organización de Estados Americanos, la OEA, pues esta sí representa los intereses de la región. Vaya declaraciones fundamentales. Inició ya pues la 4ª cumbre de la CELAC allá en Ecuador. El presidente Rafael Correa dijo que esta figura debe sustituir a la OEA. Con la presencia de 22 jefes de Estado o de gobierno, arrancaron hoy por la mañana los trabajos de la 4ª cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, allá en Quito, Ecuador. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, arribó al complejo de la Unión de Naciones Suramericanas, ubicado en la llamada ciudad mitad del mundo, para encontrarse con su homólogo ecuatoriano y anfitrión del encuentro, Rafael Correa, y los demás mandatarios como Dilma Rousseff de Brasil, Michelle Bachelet de Chile, Juan Manuel Santos de Colombia y Juan Carlos Varela de Panamá, entre otros. La inauguración estuvo a cargo del mandatario de Ecuador, Rafael Correa, quien aseveró que la CELAC está llamada a ser el organismo que sustituya a la Organización de Estados Americanos, porque esta sí representa los intereses de la región. Creemos que la CELAC en el mediano plazo, debe reemplazar ya a la OEA, que jamás funcionó adecuadamente, pero que hoy es más anacrónica que nunca. Fidel la llamó acertadamente el Ministerio de las Colonias. Necesitamos un organismo latinoamericano y caribeño capaz de defender los intereses soberanos de sus miembros. La OEA
nos alejó de ese propósito reiteradamente. Dijo que la falta de respaldo de la OEA se ha visto reflejado en diversos hechos a través de la historia, como fue el caso de la expulsión de Cuba en 1962, o 20 años después, en la Guerra de las Malvinas en 1982, cuando se destrozó el Tratado Latinoamericano de Asistencia Recíproca. Luego de la ceremonia, los mandatarios se tomaron la fotografía oficial teniendo a sus espaldas el monumento de la mitad del mundo que marca el punto exacto en que se dividen los hemisferios norte y sur. Durante la fotografía, un grupo de niños indígenas hizo entrega a cada uno de los jefes de Estado un libro con la cultura de la región. A esta hora se lleva a cabo el retiro de los jefes de Estado y de Gobierno, donde dialogarán a puerta cerrada sobre las diversas problemáticas que enfrenta el continente y las propuestas para resolverlas. El tema económico ocupa la agenda en este encuentro. Más tarde, el presidente Peña Nieto, en lo particular, participará en una sesión plenaria de debate general. También sostendrá un par de encuentros bilaterales con los presidentes de Guatemala, Jimmy Morales, y del de Panamá, Juan Carlos Varela. Hubo un incidente. Sí, fíjese usted que al finalizar la foto oficial, los presidentes asistentes a la cumbre de la CELAC caminaron por un pasillo rumbo a la sede del encuentro. A su paso, divididos por un barandal de cristal, se encontraban los medios de comunicación. Justo cuando pasaban las presidentas de Chile, Michelle Bachelet, y Brasil, Dilma Rousseff, los reporteros se recargaron sobre la valla para intentar entrevistarlas. Sin embargo, 3 cristales se reventaron y sus restos cayeron sobre el pie de la mandataria brasileña sin que le ocasionara alguna lesión. Lo mismo que a Bachelet, quien sí resultó con una cortadura en el pie. Fue una reportera de Ecuador que fue auxiliada por el personal médico. Como un punto y aparte, las dos políticas se acercaron para verificar que las cortaduras de la comunicadora no fueran de peligro y se retiraron. Apenas unos instantes antes había pasado el presidente de México, Peña Nieto Enrique, acompañado de Juan Manuel Santos de Colombia. Así la crónica del inicio de la CELAC. Nosotros, en cuanto al resultado, ya veremos, ya diremos. Vamos a un espacio de contacto hoy, porque al terminar estaremos en condiciones de presentarle cómo se hace la historia en Durango, con la imagen y la voz de los que intervienen en ella y con las notas que la redacción de Contacto Hoy nos tiene de los sucesos, porque en nuestra página, en cuanto existe un suceso, se emite la noticia en nuestra página web. Siga usted con nosotros. Contacto Televisión, la televisión joven.
los invitamos a ver su programa Salud, La Otra Dimensión, los jueves de 7 a 8 en vivo, donde vamos a ver temas de salud y bienestar. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en Noticias Sin Límite y es momento de presentar a usted lo que cámara y micrófono han registrado en este día para todos ustedes. Sí, hoy miércoles, Oyuki Ilum, presidenta de los nutriólogos, habló ante cámara y micrófono de Contacto Hoy. ¿De qué? De la importancia de acudir con un nutriólogo. Ella lo dice y dice el por qué. Véala, escúchela usted. Muy buenos días, gracias por entrevistarme y bueno, pues para la población es bien importante el papel del nutriólogo, no solo por la necesidad o el papel tan importante que desempeña en este momento. Tenemos muchos problemas graves como obesidad, sobrepeso y desnutrición. Entonces, pues ya esto quiere decir que tenemos una carga muy importante de malnutrición y que tenemos nosotros que aprender a comer. Estamos teniendo problemas graves con nuestra población que se acercan con nosotros ya después de haber intentado muchísimas cosas, sobre todo con las personas que no son adecuadas. Aquí el Colegio de Nutrición de Durango los invita a que ustedes se acerquen con un nutriólogo certificado, con un nutriólogo que tenga cédula y título profesional, que no se dejen engañar. El cambio de hábitos, bajar de peso, el que por ahí dicen que se te quita la diabetes con algún medicamento, algún producto naturista, no es verdad. Entonces nosotros queremos pues que sí se acerquen con nosotros, que vayan con las personas que son adecuadas y sobre todo, bueno, pues que ahora sí que confíen en los profesionales. Para Durango y para México estamos teniendo muchos problemas, sobre todo, por ejemplo, Cofepris, que ya ellos están trabajando muy fuerte en lo que es pues la eliminación o usurpación de la profesión. Queremos que todas las personas tengan esa oportunidad de cambiar sus hábitos, de modificar sus estilos de vida de una manera saludable. ¿Cuántos nutriólogos certificados hay aquí en Durango? Tenemos aproximadamente, bueno, la certificación profesional en este momento apenas va a ser la primera vez que se ve en México. Esto también es un paso muy importante para la nutrición, porque no nada más quiere decir que, bueno, vamos a ser titulados y con cédula, sino que vamos a tener una certificación. Algunos nutriólogos tienen certificaciones internacionales
te estoy hablando de a lo mejor 15, 20 nutriólogos, que esto todavía no nos asegura el que estemos trabajando bajo la norma. Nosotros creemos que Durango tiene que ser pionero en este aspecto. Estamos por firmar nosotros convenio con el Colegio Mexicano de Nutriólogos, quienes son los primeros en certificar la profesión. Entonces, muy pronto tendremos ya la primera generación de nutriólogos certificados. Tenemos un aproximado de más o menos 40 nutriólogos que se certificarán en el mes de febrero. Asimismo, bueno, sí comentarles que dentro del colegio tenemos un programa de capacitación continua. Todos los meses ellos reciben capacitación de parte de todos los temas que son más importantes, como por ejemplo tratamiento de diabetes, apego al tratamiento de hipertensión, obesidad, etcétera, y cosas nuevas que también a la gente le gustan, como por ejemplo la trofología, que es comer saludablemente, pero ya siguiendo determinados pasos. Hay muchas personas que se acercan a pedir determinadas cuestiones y nosotros estamos capacitados ya también para esos temas. También comentarles, bueno, que dentro del colegio nosotros realizamos actividades de bienestar social. Entre ellas, bueno, pues la más importante, que es acudir con la población más vulnerable. Vamos a colonias, a poblados, a trabajar con la población, nos acercamos con ellos, trabajamos pues talleres comunitarios, talleres de alimentación, les enseñamos lo que es alimentación correcta y no dejamos pues en vano, por ejemplo, lo que es el deporte, la actividad física y tratar sobre todo de alimentar los valores en la familia, que es lo más importante. Contacto informa, ante las condiciones climáticas que se registran en estos momentos en nuestra entidad, se mantiene, fíjese usted, una vigilancia permanente para dar apoyo a la población, aunque de hecho ya inició la distribución de ayuda consistente principalmente en ropa invernal y víveres. Así lo señaló el gobernador del estado, Jorge Herrera Caldera, quien agregó que se analizará la posibilidad de solicitar una declaratoria de emergencia por esta situación. Ahora le presento a Rodrigo García, director de Feria y Espectáculos en Durango, y nos habla sobre la remodelación de El Calvario. ¿Era necesario? Él tiene su opinión, véalo, escúchelo usted. Pues sobre todo que es una estrategia del gobernador Jorge Herrera Caldera de pues ampliar la oferta turística, pero también la oferta de esos espacios que tenemos para la recreación de las familias. El Calvario era un lugar que necesitaba ya mucho mantenimiento y el gobernador pues logró estos meses hacer una gran remodelación que va a permitir ampliar la capacidad instalada, que va a permitir que la gente viva con muchísimo más pues alegría, con mucho más condiciones, lo que es el espacio ahí del Calvario. Por ejemplo, se amplió lo que es el teatro, que le llamamos el Teatro del Calvario, y también se equipó con baños y cuestiones así, sobre todo de imagen urbana, que van a permitir pues que se pueda vivir con más, pues más a gusto, pero sobre todo la cuestión de más servicios para los propios usuarios. ¿Qué es lo que le hace falta todavía aquí a la ciudad, en el pulso que ustedes traen de los visitantes? ¿Qué es lo que pide la gente que viene aquí a Durango? No, pues ya realmente Durango ya tiene lo básico, que es hoteles, y que se van a ampliar también. Se pide también la cuestión de los espacios, pues realmente ya ahorita la gente puede estar 3-4 días conociendo todo lo que Durango ofrece. Yo creo que es más difusión lo que tenemos que trabajar a nivel nacional para que Durango se conozca, porque una vez que la gente llega aquí, la verdad que se queda gratamente sorprendida por los precios, por la atención, por la calidez de la gente de Durango, que es buena anfitriona, y que la verdad incluso los precios y todo el servicio es bueno en Durango. ¿Es una ciudad barata, digamos, para vacacionar? Es una ciudad muy, muy accesible en lo económico para vacacionar. Nosotros, que a veces tenemos la oportunidad de salir un poquito más por cuestiones de trabajo, nos damos cuenta que en cuestiones de precio y de servicio, Durango sin duda tiene muy buen nivel, y que la gente lo descubre, y también la gente nos lo dice cuando viene. La gente descubre que una vez que llega a Durango, pues sus expectativas son rebasadas en forma positiva, porque Durango es un gran lugar para visitar y para ser turista aquí en Durango.
¿Qué ciudades pudieran ser la mayor competencia de Durango? Por ejemplo, Zacatecas pudiera ser la mayor competencia para Durango. Son pues más bien son ofertas complementarias. En el caso de Zacatecas, pues es una ciudad colonial igual que Durango. Nosotros en lo que es Zacatecas, Durango y Mazatlán y la Sierra, pues se complementa un corredor turístico muy importante que la verdad la gente pues puede disfrutar en solo 3-4 horas de 3 o 4 ciudades y 3 o 4 opciones con opciones muy distintas. Por ejemplo, en la Sierra de Durango pues es todo el tema de las cabañas, en Mazatlán pues la cuestión de la playa, y nosotros aquí y Zacatecas como una oferta turística más de descanso, más de cultura y más de historia. Contacto informa. Continúa la construcción del edificio donde quedarán instalados los distritos judiciales de la entidad, esto con recursos que fueron autorizados en el segundo semestre del 2015. Esto lo informó el presidente del Tribunal Superior de Justicia al informar que el Centro de Justicia de Nombre de Dios presenta ya un avance del 90%. Le presento ahora a Ernesto Alanís, secretario del Ayuntamiento de Durango, y nos habla sobre la instrucción recibida para el Consejo y estar en alerta permanente. Véalo, escúchelo usted. Desde que iniciaron los pronósticos, el día de antier, el presidente del Contador Público, Carlos Contreras, instruyó que asistiéramos al Consejo Estatal de Protección Civil, situación que también ya sesionamos el día de ayer en el Consejo Municipal. Esto activa nuestros procedimientos, los cuales son protocolos que existen, en cual tenemos responsabilidades, aquí sí, todas las áreas del municipio, en unos cuadrantes de la ciudad, tenemos dividido territorio, en virtud de ello, desde antes, previo, se realizan trabajos para diagnosticar zonas vulnerables. Ahí es donde, por ejemplo, para la ciudad tenemos detectado más de 30 zonas vulnerables. En ese momento, a partir de que empezó el invierno, se ha trabajado en estas áreas para buscar que puedan tener, bueno, pues desde ropa a través del DIF, cobertores, buscar que sus viviendas que son vulnerables puedan tener pues lámina, hule, que son materiales que pueden trabajarse de manera rápida, previo. Pero también en este momento, el día de ayer se instruyó por la tarde que se hiciera un recorrido y esta revisión permitiera tener el día de hoy un diagnóstico para estar muy atento y encontrar situaciones que puedan escapar a esas previsiones que se tuvo. Esto es para que logremos tener efectividad. Eso es por un lado, pero hay acciones en las que, por ejemplo, el albergue municipal, que son 2 albergues municipales, se activan, quedan listos para cualquier situación de contingencia, en la cual uno se dedica, por ejemplo, a cuestiones de personas que son indigentes, se hacen operativos que no estén a la intemperie, se les invita, los llevan, se les trata con alimentos calientes, y es toda una preparación para esta situación. La Dirección Municipal de Salud de manera cotidiana tiene sus brigadas médicas, pero estos días hasta se refuerzan con un médico más, virtud de que hay que estar atentos a tener toda una atención médica preventiva y de que no existan enfermedades en vías respiratorias, sobre todo en niños. Se emite un protocolo de recomendaciones de todas las áreas, entonces se aplica una dinámica, la cual en estos momentos ya está ejecutándose, y bueno, pues estaremos muy atentos a los pronósticos y al clima, y sobre todo solicitarle a la gente que atienda mucho las recomendaciones, quienes manejan en la propia ciudad, quienes salen a carretera en condiciones de que pueden existir lluvias o puede existir temperaturas bajo cero, lo cual provocaría que esto se puedan congelar. Ante esto hay que extremar precauciones, y esta es la actividad que está en el municipio. ¿Cuáles son las zonas consideradas de mayor riesgo aquí en Durango de esta situación? Bueno, pues primero que nada, de riesgos es quien tiene vivienda. Los caminos, ante esta serie de condiciones, si pueden existir lluvias, si pueden existir nevadas, pues tienen posibilidades de alguna situación que pueda generar obstáculos en la comunicación. Ante esto también se preparan los equipos, y bueno, estaremos muy atentos en la zona sierra, en el medio rural, y nuestras zonas marginales también, donde se concentra lamentablemente también zonas de pobreza, pues son zonas que son susceptibles de que puedan ser afectadas.
A pesar de que el incremento en el precio del dólar afectará en el tema de los costos para la organización de la Feria Nacional en Durango para este 2016, debido a que muchos equipos que se rentan para estos festejos se cotizan en la divisa, se evitará trasladar este efecto a los precios de los boletos de entrada, al estacionamiento y a los espectáculos. Así lo señaló el director de ferias, Rodrigo García Ibarra. Le presento ahora al doctor Eduardo Díaz, secretario de Salud. ¿Cómo andamos en las enfermedades respiratorias? ¿Y cómo andamos en medicarse cada quien a su gusto? Veamos lo que dice en este tema el doctor Eduardo Díaz. Escúchelo usted. Preventivo. Miren, hay una situación bien importante. En el ámbito preventivo de enfermedades respiratorias superiores es bueno, si las personas empiezan con escurrimiento nasal, con dolor de garganta, con tos, dolor de pecho, bueno, es importante, sobre todo en los niños o los adultos mayores, se resguarden en casa. No es necesario que salgan. Ya con las autoridades educativas se ha visto el tema de que estos niños podrán tener todas las facilidades y que no deben de tener ningún problema por el ausentismo que tengan debido a estas enfermedades. La otra situación, no automedicarse. Es fundamental. A veces lo que hacemos, lo más fácil es, estamos enfermos y rápido lo que hacemos es, me tomo el medicamento que me daba mi tío, mi tía, mi abuelito, o el que me recomendó la vecina, y de pronto no es lo más ideal. Y entonces estas enfermedades se van enmascarando, se van perpetuando y de tal manera que a veces encontramos a nuestros pacientes ya en las salas de urgencias pues ya complicados, una neumonía o algo así. No hay que esperar a que los síntomas se agudicen, hay que ir de inmediato a la unidad de salud. Y la otra cosa muy importante es, sobre todo para mitigar esta parte del frío, es evitar meter los anafres o los braseros al interior de los hogares. De pronto, bueno, ayer me notificaban de una intoxicación, ahorita voy a pedir el dato bien cómo estuvo. Parece ser que no hubo fallecimientos, pero ya tuvimos las primeras personas intoxicadas por monóxido de carbono, precisamente por eso, por un anafre. La otra es asegurarnos perfectamente bien de las tomas de gas, porque también es muy frecuente que con las tomas de gas o los calentones de gas se dejan abiertos estos y una pequeña fuga que haya. También en el pasado hemos tenido intoxicaciones por gas LP. Entonces es fundamental todo este tema del prevenir. Pero por otro lado también tenemos brigadas de salud que estamos yendo pues a los lugares pues más complicados, en las zonas suburbanas, aquí en la ciudad capital, pero también en otros municipios, en Santiago, en Guanaceví, en Tepehuanes. Ahorita vamos a Hidalgo, en donde el señor gobernador estará entregando la remodelación de un centro de salud, y también, bueno, estaremos implementando esta parte de la estrategia preventiva, y los que ya tienen el problema, bueno, atenderlos en el momento. Estamos nosotros ahorita con una garantía total del abasto de medicamento para atender todo el problema de las enfermedades respiratorias. Recordar también que las enfermedades respiratorias hasta el 92-95% corresponden a enfermedades de tipo viral, por lo cual no requieren de la aplicación de antibióticos. Entonces, con analgésicos, antigripales, para poder quitar todo, pues los malestares que se dan respecto a eso, la gente que dice tengo el cuerpo cortado, el escalofrío, contamos con todos los medicamentos. Doctor, por otra parte, Bueno, tenemos una brigada permanente por cada una de las jurisdicciones, pero cada municipio tiene en forma permanente los recorridos en las comunidades más alejados. Tenemos 57 unidades médicas móviles que están trabajando en forma puntual en todos los puntos ya determinados en el estado de Durango, sobre todo ahorita en la parte norte del estado, que es la parte más fría. doctor, por otra En todos los procesos electorales en los cuales ha participado el Partido Acción Nacional, ha incluido entre sus candidatos a personajes que no son militantes activos del partido, pues se trata de un tema que contemplan los propios estatutos de este partido, así lo afirmó el diputado Juan Quiñones, al referirse a la inconformidad de algunos exdirigentes panistas por la posibilidad de postular un candidato ciudadano para la alcaldía de la capital. Ahora, Jorge Herrera Caldera. 5 son los municipios donde empezó a nevar. Él lo dice por la mañana. Véalo, escúchelo usted.
Estamos ya listos desde ayer, salieron caravanas a todos los municipios. Tenemos información que ahorita ya hay nevadas en Guanaceví, en Hidalgo, en Tepehuanes, en Santiago Papasquiaro y en Indé. Y hay aguanieve en Nuevo Ideal. Yo ahorita voy saliendo hacia Hidalgo y estaremos todos los funcionarios atendiendo a todas las comunidades. Estamos llevando ahorita paquetes de ropa invernal, paquetes alimenticios. Estamos llevando también a todos los municipios, son 14 con probabilidades de nieve. Ya ahorita de los 14, pues prácticamente son ya 5 donde empezó a nevar. Y estaremos al pendiente, pues ahora sí que 24 horas para poder llevar los apoyos. Tenemos ya en los municipios albergues preparados por si hay una situación que necesitamos trasladar familias o niños a los albergues. Estamos listos para hacerlos. Desde hace 3 días están las brigadas de protección civil y las brigadas también del DIF y de las demás dependencias que se han sumado, como es Cedesoe, y con el apoyo de las dependencias federales como Cedesol, atendiendo pues estas comunidades, y esperamos con todo este trabajo preventivo poder pues tener una respuesta favorable. ¿Declaratoria de emergencia, señor gobernador? Pues hay que ver según la consecuencia. Quiero decirles que el hecho de que podamos tener nieve en la sierra es buenísimo para todo lo que es pues el macizo forestal, porque quita todas las plagas, y para que sea un buen año agrícola es excelente, porque la nieve se va directamente al subsuelo, recarga los mantos freáticos y hace posible que ayude a que haya pues una buena cosecha. El año pasado, que nos tocó también nieve en algunos municipios, pues nos ha ido muy bien en la cuestión agrícola, y tenemos que verlo también desde ese punto de vista, estar listos para atender en 2-3 días qué es lo que pasa a la nieve, pero ahora sí que mientras más nieve caiga, ayuda muchísimo para la recarga de los mantos freáticos. Entonces, bueno, tiene su lado amable, también tiene sus cosas muy buenas, y ahorita tenemos que atender rápidamente a la población para que no haya ninguna situación de gravedad en la población, sobre todo atender mucho a nuestros niños y a nuestros adultos mayores. Ha sido una jornada normal de clases en escuelas pese a la tormenta invernal, así lo asegura la Secretaría de Educación en el estado de Durango. Sí, la jornada de clases se desarrolló de manera normal, pese a esa octava tormenta invernal que azota el estado de Durango y que ha originado bajas temperaturas, mientras que en la zona sierra las clases han tenido que suspenderse. Así lo informó Héctor Vela Valenzuela, titular de la Secretaría de Educación en el estado. Valeria Moy Campos, presidenta de México Cómo Vamos, nos explica lo que hacen y cómo lo hacen. Véalo, escúchelo usted. Durango. Yo tengo desde enero el honor de presidir una asociación, un grupo, una iniciativa ciudadana que se llama México Cómo Vamos, que se encarga de ver cómo está México en términos de información económica. Todos sabemos que información económica hay mucha y está por todos lados. Información económica la genera el INEGI, Banco de México, Banco Mundial, el Coneval. Entonces es muy difícil encontrar información económica concentrada y que nos pueda dar un panorama certero de cómo va el país y cómo va cada estado. Incluso a nivel estatal es todavía más complicado encontrar la información. Entonces, México Cómo Vamos lo que hace es junta esa información, la analiza, la digiere y la presenta. Y creo que eso es un gran valor agregado que nosotros podemos dar hacia la comunidad integral al desarrollo del país. Entonces, vamos sirviendo algunas de las variables que caracterizan a Durango. Esta es la misma, nada más que está presentada de forma en barras, en una gráfica de barras, pasándola de mayor a menor, ¿no? Ahí ven claramente que hay estados que están decreciendo. El caso de Campeche decrece a esa tasa tan importante, pero ahí siempre me interesa aclarar lo que pasa en Campeche, que es un estado meramente petrolero. Entonces, dado que el precio del petróleo está por los suelos, pues Campeche capta ese impacto en el precio del petróleo. El momento que el precio del petróleo suba, si es que llega a subir en algún momento,
esto se revertirá en Campeche, ¿no? Esto es una comparación de Durango con el país. Entonces la línea rosa, y de aquí en adelante todas las líneas rosas que veamos, es México en general, es el promedio del país. Y las barras son Durango. Entonces ahí vemos claramente la vinculación del ciclo económico de México con el ciclo económico de Durango. Por supuesto, es tradicional verlo. Hay algunos estados que se deslindan un poco del ciclo económico por alguna característica productiva individual, pero Durango vemos que se mueve muy con el ciclo de México, ¿no? Vean 2009, ahí se ve clarísimo la caída, es una caída que se vio en todos lados, crisis financiera internacional, y ahí, como les decía en el desayuno, ahí nos llevó a todo el mundo entre las patas, y es todo el mundo literalmente, ¿no? Vean, el crecimiento de Durango ahorita es muy poco, se ve que estamos entrando en una época complicada, pero pues algo hay que hacer ahí, ¿no? Ahora vamos a hablar de empleos formales. Yo creo que este es uno de los grandes retos, y creo que es uno de los grandes retos que tiene Durango en específico. El país lo tiene, sin duda, pero Durango también. En términos agregados, nosotros la forma en la que calculamos este número es, vemos la gente que está entrando a la población económicamente activa en función de cada estado, desde luego en función de la población de cada estado, y cuántos empleos formales. Nos interesa la formalidad también, no solo los empleos, porque la gente se tiene que emplear, ¿no? No te queda de otra, te tienes que emplear. Entonces el chiste es que estos empleos se generen en el sector formal. Entonces generamos una meta particular para cada estado, desde luego respondiendo a sus características, tamaño, población, todas las características que tenga cada uno, y vemos cuántos empleos tiene que estar generando. Los que están generando más arriba de la meta son estos. Acuérdense, la meta es estatal, o sea, cada una tiene su propia meta, ¿no? Son estos, los amarillos son los que están generando cerca de la meta, ahí van, y la gran parte del país está en rojo, ¿no? Estamos generando menos empleos de los que necesitaríamos generar para poder crecer. Ahora, como ven, no es un problema únicamente de Durango. Ahora, acuérdense, el que el problema lo compartamos con todos no significa que no podamos resolverlo, ¿sí? Tenemos ahí un tema en que, fíjense que hay estados que están en rojo, pero que de todas maneras están generando empleo. El tema con Durango ahorita, acuérdense, estos son datos, los últimos datos disponibles, es como una Polaroid del instante, ¿no? Entonces, en el último trimestre, que esta es la información del último trimestre, se destruyeron empleos. Suele pasar. Ahora, ¿por qué suele pasar? O sea, el último trimestre del año, tradicionalmente vemos una disminución de empleos, y esta disminución de empleos viene porque al cierre del último trimestre del año, muchos empleos que se habían formalizado previamente para la época navideña, que es una época donde tradicionalmente hay más movimiento, es trabajo de alguna forma eventual. Y entonces, tradicionalmente vemos que puede haber una disminución de empleo en el último trimestre. No sería de preocupar si fuera la excepción, ¿no? Pero en términos generales, en el país estamos generando menos crecimiento en términos de empleos formales del necesario. Estamos generando la mitad del empleo formal que necesitamos. Contacto informa. La Secretaría de Salud ha reforzado las acciones para contrarrestar los efectos de las bajas temperaturas que se han presentado hasta este miércoles 27 de enero, con la entrada de la octava tormenta invernal, y que no repercuta en la salud de la población. Sin embargo, se han presentado 4 casos de intoxicación por monóxido de carbono en el poblado Cristóbal Colón de esta entidad, dio a conocer Eduardo Díaz Juárez, titular de la dependencia. Ahora le presento a Maite Vivó, presidenta de la Coparmex. Ella nos habla de 2 temas de importancia para la Coparmex y sus agremiados. Véala, escúchela usted. Hay una mesa de economía y desarrollo regional, y uno de los compromisos es que el Estado de Durango tenga una ley, un programa de desarrollo económico, y que crezcamos al 3%. Pusimos la meta en base a que hemos venido creciendo 1.3%, dijimos, bueno, vamos a ponerla alrededor de un 3%. Y luego pensamos, ¿cómo le vamos a hacer para crecer un 3%? Pues analizando los sectores más productivos, los que ahorita tenemos y que crecen por arriba de la media nacional, impulsarlos. Después buscar cuáles serían las vocaciones de Durango que no se han atendido.
y luego buscar vocaciones futuras para el Estado. Entonces es un trabajo que nos va a llevar tiempo, pero ese sería como el plan estratégico que tenemos que hacer. Una vez que lo tengamos, se tiene que sumar la academia y los empresarios para que todos tengamos la claridad para tener en el 2040 el Durango que merecemos. No han empezado a trabajar y es importante que ya retomemos entre todos ese tema y lo empiecen a trabajar. Un tema clave para los empresarios es que participen en el 3 de 3. La transparencia y la rendición de cuentas creo que tiene que ser definitivamente el parteaguas de estas elecciones. Después que participen junto con la ciudadanía en el plan del México que merecemos, que firmen y se comprometan con lo que la ciudadanía vamos a pedir. ¿Hay compromisos de estos partidos después de que se ha hecho en varias elecciones este llamado y no se ha dado? Sí, hay situaciones en las que no se ha dado, pero tenemos que concentrarnos en el Durango que queremos. Y la ciudadanía nos toca a nosotros participar e invitar a los candidatos a que se comprometan en esos temas. ¿Ustedes tienen confianza en el IEPC con tanto descalabro y tanta reposición de procedimientos? Pues supongo yo que lo están haciendo bien y que están aprendiendo a hacerlo cada vez mejor. Todos siempre hemos batallado y en un proceso electoral hay muchos intereses, hay muchos a veces conflictos, a veces decisiones para tomar, pero seguramente lo van a tener que sacar a flote. Les deseamos el mayor de los éxitos. Gracias. Ahora le presento a Jorge Herrera Caldera. El tema del desempleo, cómo está, si sube o baja en nuestra entidad. Véalo, él nos da su respuesta, escúchelo usted. Tuvimos ya una baja a 3.9, cuando el promedio nacional de desempleo, la media es 4%. Es bien importante la disminución que hemos tenido de desempleo. En 2010, cuando tomé el gobierno, era 6.3 la tasa de desempleo. Era alta. Afortunadamente, con todas las empresas que han venido instalándose, las nuevas empresas mineras que se están abriendo en Cuencamé, en San Juan del Río, pues estamos ya a un 3.9. Y esto es una muy buena noticia. Que tenemos que seguir trabajando muy fuerte, tenemos que hacerlo, pero vamos en el camino correcto y hay que seguir promocionando a Durango para que venga más inversión. Oiga, hay empresas que están buscando mano de obra, que están en la capital y están buscando mano de obra en los municipios. ¿Esto a qué lleva? ¿Vendrá más gente? ¿Qué reto tiene la ciudad? Bueno, es que viene un crecimiento fuerte de DAOs, que son 600 empleos directos de una planta que cerraron en Honduras y viene a Durango. Ya están contratando, y Delphi, que viene en su planta normal 300 empleos más, y en la nueva planta que empiezan a contratar en abril 4,000 nuevos empleos. Esto está provocando que de repente ya no se consiga mano de obra tan fácil, y también ha provocado que se incrementen los sueldos. Cargar en el año 2015 hizo un incremento a mitad de año de un 16% parejo a todos los trabajadores, porque estaban, por decir así, pirateándole muchos obreros. Ya con eso los detuvo, pues. Y eso es lo bueno cuando hay empleo, que se empieza, por la gran demanda que existe, pues empieza a incrementar los sueldos, y qué bueno que está empezando a suceder esto aquí en Durango. ¿Migración entonces de algunos municipios? Bueno, quizás de los cercanos, aunque por ejemplo ahorita DAOs tienen aquí en Nombre de Dios 1,700 empleos. Ahorita en Nombre de Dios no hay desempleo. En Vicente Guerrero, Delphi, de 500 empleos que tiene ahorita, va a ampliar su nave, o va a construir una nave nueva para 2,000 empleos. O sea, va a aumentar 1,500 más. Y ahorita, por ejemplo, no hay desempleo ni en Nombre de Dios, ni en Vicente Guerrero, agarra parte de Xúchitl y de Puanas. No hay desempleo, por ejemplo, en Tlahualilo, con su carne, y hay una empresa maquiladora de prendas de vestir. Entonces, hay ciertos municipios que ya no hay desempleo. Claro que también el que no quiere trabajar, pues ni aún así no trabaja, pues. Pero quiero decir que el hecho de que se puedan venir más empresas, pues va a ir provocando que podamos tener pues ya municipios cubiertos, sobre todo, por ejemplo, ahorita viene 2 nuevas minas a San Juan del Río, 2, ahí hacia San Agustín, y
una más en Cuencamé. En Cuencamé van a ser 500 empleos. Entonces tenemos que seguir trayendo inversión y, por ejemplo, Delphi ahorita en la planta que está contratando 300 nuevos empleos, son 300, todos profesionistas. Entonces eso es muy bueno porque también pues ya hay una gran oferta de trabajo para nuestros jóvenes profesionistas. Pero definitivamente tenemos que trabajar para que podamos tener una empresa ancla. Como les he comentado, yo empecé pláticas con una de las empresas, esperamos que para 2017 se pueda instalar, se puede decir lejos, pero así son sus planes de las empresas y estaremos trabajando para que podamos dejar a la siguiente administración también un proceso de negociación ya avanzado. ¿Está latente la posibilidad de que la armadora Kia llegue a Durango todavía? No, es difícil Kia. Bien, tenemos ahora la oportunidad de contacto deportivo para enterarnos de lo que sucede en el deporte en Durango, México y el mundo. Y para ello está mi compañero, el que más sabe de deporte, sí o Ciel Saucedo, su nombre. Véalo, escúchelo usted. Muy buenas tardes, auditorio de Contacto, y así es, ya es momento de pasar a su gustada sección deportiva de Noticias Sin Límite. Mi nombre es Cecil Saucedo y el día de hoy, como siempre, abordaremos temas de orden nacional e internacional y, por supuesto, los temas de nuestra localidad. Así que vámonos de lleno con la información, y es que se ha anunciado, es decir, la amenaza de divorcio entre el FC Barcelona y Qatar vivió este martes un nuevo capítulo al conocerse que el Bayern Múnich cerró un acuerdo de patrocinio con el Emirato Árabe. El club alemán, a través de un comunicado de prensa facilitado a través de su página web, informó del acuerdo por el cual lucirá la publicidad de Doha Airport en las camisetas de entrenamiento de dicha plantilla y por el cual recibirá 15 millones de euros por temporada. La firma entre el Bayern y Qatar supone un duro golpe en la estrategia del Barça, donde ya es generalizado el temor de que el Emirato tiene decidido romper su relación. De hecho, en el Camp Nou ya se sospechaba que el silencio de los ejecutivos de Kia no era gratuito y que estarían trabajando con otros clubes. El contrato incluirá también colaboración en aspectos deportivos, como sería la opción de técnicos del club alemán, que estos asesoren a los de Qatar, y condiciones ventajosas para las concentraciones que habitualmente realiza el equipo bávaro en las instalaciones de Aspire. Firmado hace pocos días por el presidente Karl-Heinz Rummenigge con el principal responsable de la organización del Mundial del 2002, Hassan Al-Thawadi, el acuerdo entre el Bayern y Qatar se contempla como un nuevo y quizás definitivo freno en las aspiraciones del Club Barcelona para renovar el contrato con Qatar Airways, que finaliza al acabar esta temporada. El club azulgrana, antes de las elecciones a la presidencia del verano del 2015, alcanzó por medio de su entonces vicepresidente económico Javier Faust un principio de acuerdo de renovación cifrado en unos 60 millones de euros por temporada, pero tras los comicios, Bartomeu quiso, presentando el triplete, renegociar el trato, lo que acabó por romper las relaciones entre ambas partes. En los últimos meses, el Barcelona ha intentado por todos los medios suavizar la relación con Qatar, pero se ha encontrado con la callada por respuesta desde el Emirato. Fuentes cercanas al club azulgrana admitieron la sospecha de que los ejecutivos del Emirato hayan decidido abandonar al Barça para reforzar su apoyo económico al PSG y centrar sus esfuerzos en el Mundial que debe el país organizar allá por el año del 2022. La situación ahora ha dado un nuevo paso hacia el divorcio y a un perjuicio evidente para el Barça, que busca a la desesperada una alternativa para salvar esta partida económica trascendental en los balances del club, ahora mismo en jaque ante los gastos que se le avecinan. Recordemos que acaba de renegociar el contrato con Leo Messi, quien ganará casi los 40 millones de euros al mes, y también está por renegociar el contrato de Neymar, así que este podría ser un duro golpe a las finanzas del Barcelona. Cambiando de tema, vámonos hacia otro lado del mundo, hacia Estados Unidos,
y es que el alero de Los Ángeles Clippers, Blake Griffin, se ha disculpado por un incidente ocurrido el fin de semana, que dejó al equipo sin sus servicios de 4 a 6 semanas adicionales, horas después de que los Clippers confirmó que Griffin se había fracturado un hueso en su mano derecha tras lanzar un golpe en Toronto. El jugador expresó su arrepentimiento con una publicación en Twitter el martes por la noche. Fuentes dijeron que Griffin golpeó a Matías Testi, asistente del director del equipamiento de los Clippers, esto durante una discusión. Los dos tuvieron dicha discusión en un restaurante durante el viaje del equipo a Toronto. Griffin golpeó a Testi, quien luego salió del restaurante y se fue afuera. Griffin le siguió y lo golpeó de nuevo. Este jugador se sometió a una radiografía en la mano el lunes en Los Ángeles y fue sometido a una cirugía el martes. El procedimiento fue realizado por el doctor Steven Sheen. Griffin, quien ha estado fuera con una lesión en el cuádriceps, originalmente esperaba regresar a la alineación durante la gira en carretera. Los Clippers, recordar, tienen una marca de 11-13 en su ausencia, así que pues tampoco lo han extrañado mucho. En otro tema, vámonos a información de la NFL, y es que esta entidad dijo estar conduciendo una revisión exhaustiva de los alegatos en el sentido de que el mariscal de campo de los Denver Broncos, Peyton Manning, pidió le fuera entregada hormona de crecimiento humano a su hogar. No existe un plazo para concluir la investigación, pero no se espera que sea terminada antes de que Denver juegue frente a las Panteras de Carolina en el Super Bowl 50, que se llevará a cabo el 7 de febrero. El vocero de la liga, Brian McCarthy, dijo que la pesquisa, que comenzó hace unas semanas, involucra registros, entrevistas y coordinación con otras agencias. Al Jazeera reportó la semana pasada que un pasante en una clínica antiedad en Indianápolis fue grabado en secreto sugiriendo que la esposa de Manning recibió entregas de hormona de crecimiento humano, que está vetada por la liga. Manning, entonces con los Indianapolis Colts, se rehabilitaba de cirugías en el hombro. El pasante, Charles Sly, se ha retirado de la historia. Por su parte, Manning negó, irritado, haber utilizado cualquier sustancia para mejorar su desempeño y describió al reporte como completa basura. En medio de las polémicas, Peyton Manning jugará el Super Bowl 50. Vamos a ver qué tanto le afecta. Bien puede ser el último partido en su era profesional en la NFL. Y bueno, esto es la información de orden internacional. Ahora es momento de pasar a los temas que se generan en nuestra localidad. Vamos a hablar de la Liga de Fútbol Guadalupe Victoria, donde el Omega Soccer obtuvo su primera victoria del torneo de apertura 2016. Esto después de vencer en un trepidante encuentro al recién ascendido Yonke el Padrino, siendo el marcador final de 4-2, con lo cual sumó sus primeras 3 unidades y alcanzó cupo en media tabla. No así el cuadro yonquero, pues descendió hasta los últimos puestos de la general. En más actividad, el colegio alemán no tuvo piedad alguna del Super San Juan, a quien victimó con cartones de 6-0, de modo que los teutones ya sumaron su primera tercia de unidades, mientras que el San Juan se quedó rezagado con un solo punto. Al otro recién ascendido, refaccionario hace rato, no se le han dado los resultados, pues en esta segunda fecha de actividades sucumbió con aplastante marcador de 6-3 ante los Amigos FC, quien por cierto ha regresado a este circuito futbolero con una plantilla renovada y cuando menos en el arranque luce como un equipo muy sólido, capaz de revivir aquella época gloriosa de hace algunos años. Por otra parte, Red JP no ha conocido la victoria y eso se debe en parte a que en esta fecha 2 le tocó medir fuerzas con Expendio el Atorón, quien resultó ser mucho equipo, así lo indica el marcador final de 4-1. El Atorón se mantiene invicto y en los primeros puestos de la general. En contraste, el JP navega en aguas turbulentas. Un equipo que ha llegado recargado después de tener una buena participación en la Copa Lupe Reyes es Molduras Halcón y lo demostró el pasado domingo al imponer condiciones sobre el San Pancho con tremenda golista de 5-1. De igual forma, el cuadro de Regalet viene con bríos renovados tras su grata participación en este mismo certamen. Estamos hablando de la Copa Lupe Reyes. Prueba de ello es que le dio una sacudida a los zorros con cartones de 2-0.
Por otra parte, el Tamayo FC ha tenido un arranque prometedor, pues ante el Sopas Burger sacó el par de unidades. La primera se dio tras el empate a 2 goles que prosperó a lo largo de los 90 minutos de juego. La segunda fue producto de la tanda de penaltis, donde los tiradores del Tamayo fueron un poco más certeros. Dos equipos que gozaron en serio esta jornada fueron Restaurante Chimichurri y La Bloquera Ceballos. Ambos ganaron con marcador de 2-1 ante CM Maquinaria y Deportivo Maderera, respectivamente. Así que bien, esto es parte de lo que dejó la segunda fecha de actividades en la Liga de Fútbol Guadalupe Victoria. Las acciones regresarán este próximo domingo 31 de enero con el desarrollo de la fecha 3. El rol de juegos ya está emitido por la Liga, aunque bueno, de eso hablaremos después en nuestra sección editorial. Y ya pasando al último de nuestros temas, el conjunto de los Alacranes de Durango sumó su primera unidad en el torneo de clausura 2016 en la segunda división profesional dentro de su categoría Premier. Esto después de empatar sin goles en una complicada visita al entonces líder general, los Rayados del Monterrey, en duelo correspondiente a la jornada 3 y disputado el 24 de enero. Con este resultado, Alacranes se posiciona en el peldaño número 12 del Grupo 1, mientras que la escuadra regiomontana descendió a la tercera posición. Los Alacranes de Durango volverán a la actividad el próximo sábado 30 de enero en punto de las 16 horas, cuando en el Estadio Olímpico Francisco Zarco Mateos reciban la visita del Coras FC como parte de la fecha 4 de temporada regular y en donde los albiverdes buscan su primera victoria del torneo. Y bien, esto es lo referente al Club de Fútbol Alacranes y también con esto hemos llegado al final de nuestra sección deportiva. Ahora es momento de regresar al otro lado del estudio con mi compañero Bernardo para el bloque final. Gracias, Ociel, por la información en el deporte. No nos queda más que invitar a usted a que cuidemos a los niños y a los más ancianos de nuestras casas, precisamente por la onda gélida que atraviesa nuestra entidad. Cuidémonos todos. Gracias por estar con nosotros. Se lo digo a nombre de mis compañeros Jorge Blanco Barraza, Edgar Arellano Blanco y Hugo Burciaga. Nos veremos el día de mañana jueves en punto de las 2 de la tarde, como lo hacemos todos los días al entrar en contacto con usted en punto de las 14 horas. Mientras tanto, buen provecho, buenas tardes.